Hermanos, ¿quién me puede decir qué es a lo que me voy a referir? Es así como, bueno, es una adivinanza. Es un árbol que tiene 12 ramas. Cada rama tiene 4 varas. Cada vara tiene 4 hijos. Y cada hijo tiene un nombre. ¿Qué será eso? Es muy fácil, hermanos. Es el año. El año tiene 12 ramas, 12 meses, 4 semanas cada mes. Cada semana tiene 7 hijos, 7 días, y cada uno tiene un nombre: lunes, martes, miércoles. Pues ya sabiendo, ¿verdad? Es muy fácil. Si no sabemos, pues no encontramos qué es, y podemos quebrarnos la cabeza y no saber de qué están hablando, ¿no? Eso es lo que es un enigma. En la antigüedad hay historia de enigmas, y que al resolverlo había una recompensa, un premio por resolver ese enigma. Uno de los más famosos es el nudo gordiano. No sé si ustedes han oído hablar de eso, pero bueno, un rey de Frigia que llegó ahí sin tener méritos para ser rey, lo quisieron ahí de rey, y como agradecimiento él hizo un nudo tan complicado que no se podía deshacer, nadie lo podía deshacer, y pues surgió la leyenda de que el que deshiciera este nudo iba a conquistar Asia. Llegó Alejandro Magno a este lugar, supo de esta leyenda, se acercó ahí al templo de Zeus donde estaba este nudo, y tomó su espada y lo cortó. Lo importante era deshacer el nudo como fuera. Y bueno, efectivamente él después conquistó Persia y llegó hasta la India en su conquista. Y bueno, sabiendo cuál es la solución de un enigma es fácil, pero a veces queda escondido para nosotros. Y hoy vamos a hablar de un enigma que se nos cuenta aquí en el libro de Jueces, pero hay un gran enigma, y es el que quiero que pongamos atención. Vamos a leer pues el capítulo 14 de Jueces. Vamos a leer completo, es una historia que termina su secuencia, pues vamos a leerlo completo. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí
un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le dieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y él lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día se lo declaró porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual había tratado como su amigo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú nos las has dado para que por ellas tengamos vida, para que por ella te conozcamos, para que por ella podamos ver a Cristo. Te damos gracias, te pedimos que nos des tu Espíritu para que obre en nosotros, nos haga tener el fruto que debe tener tu palabra en nosotros, en nuestras vidas, en nuestro caminar diario, que nos guíe, que nos alumbre, que nos lleve hacia ti. Te pedimos todo para tu gloria y lo pedimos por Cristo. Amén. El pueblo de Israel había hecho lo malo ante los ojos de Jehová, y una vez más fueron castigados y entregados en manos de otro pueblo
que los esclavizó y los dominó por 40 años. En esta ocasión fueron los filisteos. Había una tribu, se llamaba Dan, ahí había un matrimonio que era estéril. Se le apareció el ángel de Jehová y les dijo que tendrían un hijo que sería nazareo desde su nacimiento, y que la madre desde ese momento que hablaba con el ángel debía de tener una vida consagrada a Jehová. Se tenía que abstener de comer vino, sidra, de cualquier cosa inmunda. No podía tocar siquiera las cosas inmundas. Y su hijo también debía tener este cuidado. Y este hijo comenzaría a salvar a Israel de mano de los filisteos. El hijo prometido nació, se le puso por nombre Sansón, creció, Jehová lo bendijo y el Espíritu comenzó a manifestarse en él. Parte de la bendición que recibió Sansón fue una extraordinaria fuerza física, pero ser nazareo, estar consagrado a Dios, era la parte más importante de la bendición que recibió. Y aquí, al empezar este capítulo, vemos primero el carácter de Sansón. ¿Quién era Sansón? Vamos a leer los versículos 1 y 2. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. La ciudad de Timnat era una ciudad de Israel, una ciudad israelita, pero como los filisteos dominaban a Israel en ese tiempo, pues vivían en sus ciudades, vivían entre ellos prácticamente. Pues la historia de Sansón nos empieza a mostrar quién es Sansón, a pesar de la educación que recibió, en lo que hasta lo que comía era considerado cuidadosamente para que no rompiera el voto nazareo que tenía, para que no rompiera su consagración. Lo primero que leemos de él es que fue a otra ciudad y vio a una mujer de los filisteos. Regresó a su ciudad y les dijo a sus padres que se la tomaran por mujer, por esposa. En ese tiempo, la costumbre del Oriente era que los padres arreglaran las alianzas matrimoniales de sus hijos. Y Sansón, aquí vemos que es como un retrato del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue escogido antes de que fuera pueblo, fue escogido de entre todos los pueblos de la tierra, y la apartó Dios para él por medio del pacto. A Sansón lo escogió desde antes de su nacimiento y lo apartó por medio del voto nazareo. A Israel le dio la tierra prometida y a Sansón le dio la fuerza. Israel rompió el pacto y Sansón rompió su voto. Los israelitas tomaron mujeres paganas y también Sansón. Los israelitas fueron entregados en manos de sus enemigos y lo mismo le pasó a Sansón. Y vemos en el versículo 3: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre:
tómame esta por mujer, porque ella me agrada. La causa de la ruina del pueblo de Israel, pueblo de Dios, fue la desobediencia al mandamiento de no unirse en matrimonio con alguien que estuviera fuera del pacto de Dios. Y esto lo hemos visto en toda la historia del pueblo de Dios, incluso hasta el día de hoy. Este mandamiento vamos a verlo, está en varias partes, pero vamos a ver en Éxodo 34, versículo 15 y 16. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. El ángel de Jehová les había dicho a los padres de Sansón que él salvaría a su pueblo de la mano de los filisteos, pero en lugar de ir a luchar contra ellos, lo que quiere es emparentar con ellos al casarse con una mujer filistea. Sus padres le recuerdan el principio que debe seguir. Y dicen: no hay mujer entre su tribu, primero entre tus hermanos, o en todo el pueblo de Israel, para que quiera tomar mujer entre los filisteos incircuncisos. Y aquí tenemos la clave. La circuncisión era la señal del pacto. Por eso le hace notar que la mujer de los filisteos era de los incircuncisos. Entonces vemos que esta prohibición de no casarse con otros pueblos no es una prohibición racial, es una prohibición de casarse con alguien que tiene otros dioses. Por ejemplo, Moisés estaba casado con una madianita, pero esta madianita, que se llamaba Séfora, entró en el pacto y ella misma circuncidó a su hijo. Lo tenemos en Éxodo, no lo vamos a leer ahora. Pero hay otros casos de mujeres que no eran israelitas, pero pasaron a formar parte del pueblo de Dios. Eso quiere decir que tomaron el pacto. Por ejemplo, Ruth, la moabita, ella dijo: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. La razón de esta prohibición es que el que pertenece al pueblo de Dios va a dejar a Jehová al casarse con alguien que no lo tiene como Dios. Al casarse ya ha aceptado a otros dioses, ha aceptado convivir con ellos y ya ha traicionado al Dios verdadero. Se ha unido a un enemigo del pueblo de Dios. Es alguien que aborrece a Dios, aunque quizá no lo sepa, no lo diga en forma consciente. Pero un enemigo de Dios aborrece a Dios y por lo tanto aborrece también al pueblo de Dios. Entonces, ese va a hacer que el creyente se prostituya yendo tras sus dioses, yendo tras otras cosas. Va a hacer que el creyente se aparte de Jehová. Si existe una prohibición absoluta de que un creyente se case con un incrédulo, incluyendo alianzas militares, alianzas, sociedades de negocio,
de trabajo, pero mucho menos se debe unir en matrimonio, porque es la relación que más une a las personas. El apóstol Pablo habla de esta unión como un yugo desigual. El yugo unía a dos animales para que trabajaran juntos. El yugo es una pieza de madera que se colocaba en el cuello de los animales, la sujetaba por la cabeza los dos para jalar pues el arado con el que se surcaba la tierra. La igualdad entre los dos animales hace que el surco sea derecho y que sea profundo. Un yugo desigual, que sería, por ejemplo, poner en el mismo yugo, unidos, a un buey y a un perro, que sería un yugo desigual. Es imposible que este yugo funcione. Solamente uno de ellos haría el trabajo. Y sería imposible que el resultado fuera algo recto y profundo. Un creyente unido a un incrédulo no puede vivir una vida recta ni profunda. Vamos a leer 2 de Corintios 6, versículos 14 y 15. Dice estos versículos: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? No es válido pensar que eso no va a ser un problema, porque el cónyuge, podemos pensar, respeta mi fe, ni se va a meter, ni va a opinar. Yo puedo practicar mi fe. El problema es que es una idolatría que va a quitar a Dios del lugar que debe tener en la vida de un creyente, y va a poner algo en su lugar, ya sea ese matrimonio, o los hijos, o las cosas que se buscan ahora, que ya no es la gloria de Cristo, sino una prosperidad tal vez material, tal vez pues otras cosas, pasarla bien. Pero el creyente va a ser empujado poco a poco a alejarse de Dios. El otro cónyuge, aunque no lo quiera, va a ir empujando a Dios fuera de la vida de ese matrimonio. No entiende que Cristo sea el motivo de todo lo que haces, y habrá por lo menos una mirada de reproche cuando prefieras ir a adorar a Dios que acompañarlo a una visita familiar o algo más. Se cambia la base del matrimonio. Hay libertad de casarse con quien se quiera, siempre que sea en el Señor. Las únicas limitaciones son ciertos grados de parentesco que están escritos en Levítico, pero no se debe confundir la libertad con la prudencia. Lo que no es pecado pudiera ser imprudente y hacer que el matrimonio no funcione adecuadamente. Es pecaminoso que un cristiano se case con alguien que no lo sea. Un cristiano no se debe poner en esa tentación.
y tener un tipo de compañerismo que lo lleve a ser seducido y casarse fuera del Señor. Sansón pecó de muchas maneras. Pecó de codicia, de lujuria, de desobediencia a los padres. El pueblo de Dios había pecado haciendo lo malo a los ojos de Jehová. Sansón pecaba haciendo lo que era bueno a sus propios ojos. Él le dijo a su padre: tómame a esa mujer porque ella me agrada. Lo único que le importaba era agradar a sus ojos, hacerle caso a sus ojos, a sus propios deseos. No le importó lo que Dios decía ni lo que sus padres decían. Y tenemos un enigma. Vamos al versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Aquí hay un enigma, pero no es el enigma en el que estamos pensando ni el que estamos esperando, pero algo que no se entiende, que no se puede ver fácilmente, algo que no sabemos, como veíamos al principio, es un enigma. Y un enigma es ver cómo del pecado, cómo de la desobediencia y de la rebeldía pueda resultar algo bueno. Es algo que no podemos entender y a veces no podemos creer. El padre y la madre de Sansón no sabían, para ellos era un enigma, que esto venía de parte de Jehová, como parte de su propósito para salvar a su pueblo. Los propósitos de Dios no se alteran ni son afectados por algún acto humano, voluntario o involuntario. Por el contrario, la providencia de Dios usa los actos humanos para cumplir sus decretos eternos. Y aunque todo es decretado por Dios, aún el pecado de los hombres, no significa que Dios es el autor del pecado. Dios no hace el pecado ni lo crea. Él no es el autor del pecado. Él permite que los hombres hagan sus propios deseos pecaminosos y saca algo bueno, sin que el hombre deje de ser responsable y culpable de lo que hizo. Un ejemplo lo tenemos con los hermanos de José. Ellos pecaron contra su hermano José al venderlo como esclavos. Ellos querían hacerle un mal a José y lo hicieron, pero Dios lo encaminó a bien para mantener en vida a mucho pueblo, como dice José. La providencia de Dios sacó del pecado de sus enemigos, de los enemigos de Dios y de Cristo, que lo mataron, la salvación para su pueblo. Todo había sido decretado, pero los que pecaron son culpables. Ellos hicieron lo que querían hacer. Dios no los hizo pecar, no los obligó a pecar, era su libre voluntad. Y aunque estaba decretado por su voluntad, hicieron mal y son responsables. Vamos a leer Hechos 2:23. Aquí Pedro está predicando a los judíos y es lo que les dice. Ya estaba decretado, Dios sabía lo que iba a pasar,
y Dios usó eso para bien. Dice Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificando. Dicen los versículos 5 y 6, regresando a la historia de Sansón. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Sansón y sus padres fueron a la ciudad de Timnat. Ya llegando a la ciudad, en los campos había viñas, campos con sembradíos de viñas, y Sansón se separó de sus padres, se fue a pasear ahí entre los viñedos. Él no podía comer nada de la vid, pero por lo visto a él no le preocupaba ponerse en tentación. Venían caminando de otra ciudad a otra, seguramente pues cansado, hacía calor, y pues ahí están los racimos de uvas, refrescante, ¿no? Pero no tenía para qué estar ahí, no debía estar ahí. No le preocupaba ponerse en peligro de pecar. Confiaba en él mismo, confiaba en su fuerza. Y estando solo allí en las viñas, vino un león joven, un león en la plenitud de su fuerza. Rugía para asustar y paralizar a la presa a la que pensaba devorar. Cuando el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, que no tenía nada en su mano, y lo despedazó como si fuera un cabrito. Que el Espíritu vino sobre él significa que no estaba en él, que no tenía la presencia constante del Espíritu. Vino y le dio lo necesario para hacer una verdadera hazaña: matar a un león solamente con las manos, pues no es cualquier cosa. El Espíritu capacitaba a Sansón para cumplir los propósitos de Dios, pero era responsabilidad de Sansón cumplir con su condición de nazareo. Así, el Espíritu da dones a los hombres, les da las capacidades, las habilidades que necesitan para servir en la iglesia. Les da los dones, la capacidad de enseñar, de administrar, de organizar. Pero tener los dones del Espíritu no es lo mismo que tener el fruto del Espíritu. Alguien puede tener los dones del Espíritu, pero no el fruto. Alguien puede ser usado por Dios y aún así vivir mal, como lo hacía Sansón. El fruto del Espíritu es una manera de caminar por la vida no satisfaciendo los deseos de la carne. Es una vida de obediencia, alejándose del pecado, lo que manifiesta la presencia continua del Espíritu. Vamos a leer Gálatas 5, 16 y 17.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Sansón regresó con sus padres y no les contó lo que había hecho. Cualquiera estaría ansioso de contar pues una hazaña tan grande. Cualquiera estaría orgulloso de los logros, pues un logro tan maravilloso. Nadie se pone orgulloso de matar una mosca. No le dice, maté una mosca, pues se van a reír. Pero que alguien diga, maté a un león con las manos sin tener nada, pues sí es como para jactarse. Pero no lo hizo porque sabía lo que sus padres le dirían. Había tocado un cuerpo muerto y debía ir inmediatamente y purificarse. Hacer eso, pues por lo menos retrasaría sus planes y sus deseos, y no quiso hacerlo. Y dice el versículo 7: descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Sansón no conocía a la mujer, la había visto, y eso fue suficiente para él. Dijo, esa mujer me agrada. Eran los deseos de los ojos, y no puede haber una conducta más carnal. Fue y habló con ella, dice que ella le agradó. Era filistea, tenía los dioses filisteos, pero eso para Sansón no tenía importancia. Dice los versículos 8 y 9: y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Entonces se hizo el compromiso del matrimonio, se fueron a su ciudad y regresaron cuando llegó la fecha. Quizá varios meses después la familia regresó, y durante el viaje de regreso, al pasar por el mismo lugar, Sansón quiso recordar su gran victoria y fue a ver el cuerpo de león. El cuerpo de león ya se había secado y había dentro de él un enjambre de abejas. Tomó el panal, donde está la miel, y se lo fue comiendo por el camino. Y alcanzó a sus padres y les dio a comer esta miel sin que ellos supieran de dónde la había sacado. No les dijo que la había tomado del cuerpo de un león muerto. Él se contaminó tocando el cadáver del león, comiendo esta miel que estaba en contacto con el cuerpo muerto del león, y además hizo que sus padres se contaminaran comiendo cosas inmundas, aunque sus padres no lo sabían. El ángel de Jehová les dijo específicamente que no comieran cosas inmundas, ni ellos ni sus hijos. Y al tocar algo muerto los hacía inmundos, pero comer algo en contacto con los muertos era pues muy grave. Y el león específicamente era de los animales considerados inmundos. Vamos a Levítico 11:27.
Levítico 11:27 dice: y de todos los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Pues Sansón no le importó no solo que él se contaminara y rompiera su consagración, no le importó que sus padres, por su culpa, por su causa, también lo hicieran. Entonces tenemos el gran enigma. Vamos a los versículos 10 a 14. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros le daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declarar el enigma en 3 días. Según la costumbre de la época, Sansón hizo un banquete de 7 días de duración. Nos puede parecer larga la duración de los banquetes, pero bueno, así se usaba. A mí una vez me invitaron a una fiesta de 15 años, pero les dije que 3 meses yo ya me cansaba y ya no regresaba. Pero bueno, se usaban 7 días y los aguantaban. Fueron invitados 30 filisteos y les propuso un enigma, apostando que no podían resolverlo. Dicen los versículos 15 a 18. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en su presencia de él, los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7º él se lo declaró porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Los jóvenes filisteos no pudieron resolver el enigma. El tiempo pasaba y ellos tendrían que pagar a Sansón. Y presionaron a la mujer de Sansón para que les dijera la solución. Decían: nos has invitado para empobrecernos, y amenazaron con quemarla a ella y a la casa de su padre. La mujer usó el arma más poderosa que Sansón, con toda su fuerza, no pudo resistir. Lágrimas continuas durante 7 días, y el argumento es que no me quieres, no me amas. Si me quisieras, harías lo que yo quiero. Lo presionaba para que le diera la respuesta al enigma. Esta táctica puede funcionar en el corto plazo.
pero a la larga envenena la relación y termina costando más de lo que se pagó. Finalmente Sansón no pudo más y le dio la respuesta. Como era de esperar, ella lo traicionó y se lo dijo a sus compatriotas. Ella se puso del lado de su pueblo en contra de Sansón, su esposo. No seguía el principio bíblico de dejar padre y madre para ser uno solo con su esposo. No confió tampoco en que su esposo podría resolver la amenaza. Le importó quedar bien con los de su pueblo. No podemos esperar que alguien que no ama a Dios construya su matrimonio en los principios de Dios. Antes de que terminara el plazo para responder el enigma, dice los versículos, el séptimo día, justo antes de que se pusiera el sol, que era cuando se acababa el día, le dieron a Sansón la respuesta. Con esto Sansón quedó fuertemente endeudado y respondió al enigma con un enigma en forma como de poema. Sansón le gustaba hacer enigmas y poesías, ¿no? Parece que era un poco bohemio también Sansón. La esposa de Sansón ganó lo que quería por medio de la manipulación, pero perdió el corazón de su esposo. Todos nosotros tenemos que resolver un enigma. El gran enigma del que depende nuestra eternidad. Ese enigma es el Evangelio. Se nos presenta y no somos capaces de entenderlo. Lo oímos y no encontramos la lógica. Se nos dio como un enigma y está así para que los no entendidos no entiendan, los entendidos entenderán. Jesús habló por medio de parábolas, no para poner ejemplos y que la gente entendiera, sino todo lo contrario. Vamos a leer Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 10. Dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. En este enigma tenemos el Evangelio, como lo tenemos en todo el Antiguo Testamento. Está ahí, pero está escondido, está oculto. Es como un enigma, podemos oírlo y no entendemos. El devorador, el más fuerte y poderoso que hay, es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Murió como un cordero, un impío lo despedazó, y de su cuerpo salió dulzura, el perdón de pecados que quita toda la amargura del alma. Nada hay más dulce que la salvación. Vamos a leer Apocalipsis 7, versículos 9 y 10.
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Las parábolas de Jesús las entendieron sus discípulos porque Jesús se las explicó. Les dijo: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Y les dijo muchas parábolas. Dice que sin parábolas no les hablaba. Les dijo que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo halla, lo esconde de nuevo, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, haciendo suyo ese tesoro. También les dijo que el reino de los cielos es como un mercader que busca buenas perlas, y que hallando una perla preciosa vende todo lo que tiene y la compra. ¿Qué es para ti el reino de los cielos? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por él? Si hay otras cosas más valiosas y más importantes para ti que Cristo y el reino, su reino, no estás dispuesto a salir del control del mundo. Santifícate y obedece a Cristo. No has descifrado el enigma del Evangelio. Has oído y no has entendido. Has visto pero no has percibido. Quizá puedes repetir con palabras lo que has oído del Evangelio. Conoces con palabras la respuesta al enigma, como la conocían los filisteos, y repetían estas palabras: qué más fuerte que el león, qué más dulce que la miel, pero no entendían el Evangelio. También el Evangelio puede estar encubierto para ti, por más que creas que sabes y que conoces el Evangelio. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tú puedes haber oído el Evangelio muchas veces, ya tantas que crees que lo conoces, pero para ti no son más que palabras, conocimiento, pero eres indiferente a él, sigues tu vida como siempre. Clama a Cristo, pídele que te abra los ojos, arrepiente de tus pecados y ven a Cristo, confiando solo en Él para tu salvación. El que viene a Cristo, Él no lo echa fuera. Dicen los versículos 19 y 20 de nuestro pasaje: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, les dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido de enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero,
al cual él había tratado como un amigo. El Espíritu no vino para que Sansón se vengara. Dios buscaba ocasión contra los filisteos, por lo que envió el Espíritu para que Sansón venciera a los filisteos y los dos pueblos se empezaran a separar. Como leímos al principio, en esta ciudad que pertenecía a Judá vivían filisteos, estaban ya conviviendo, eran cercanos, estaban acostumbrados. Y esta ocasión que buscaba Jehová era esa enemistad entre los pueblos, que se empezara a hacer esta separación. Así iba a empezar Sansón a salvar a su pueblo de los filisteos. Sansón fue a una de las principales ciudades de los filisteos, a Ascalón, mató a 30 hombres, les quitó los vestidos, nuevamente tocó esos cuerpos muertos y no le importó. Con eso pagó su deuda. Lleno de ira, reaccionó con ira a lo que había pasado. Dice, encendido de enojo, furioso, se fue a casa de su padre. El evangelio estaba encubierto para Sansón. Para él todavía era un enigma. Se fue a casa de su padre. Sansón estaba muy enojado y dejó a su esposa, algo que no debía hacer. El principio que tenemos es que uno no puede dejar que el sol se ponga antes de que uno se haya deshecho del enojo. Nunca se debe dejar el hogar por enojo. Se corre el riesgo de que ya nunca se pueda regresar, como le pasó a Sansón. Su mujer le fue dada a uno de los que estuvieron ahí con él en el banquete. El padre de la mujer rápidamente hizo arreglos para quitar de ella la vergüenza de haber sido abandonada. El Espíritu vino sobre Sansón para capacitarlo para la lucha. Le dio los dones, pero él reaccionó con la carne, reaccionó con ira, violó sus votos y no le importó. Siguió viviendo como el señor de su propia vida, haciendo lo que le parecía bien a sus ojos, como un reflejo de lo que hacía el pueblo de Israel, y tal vez como lo que hace ahora el pueblo de Dios, que pueda ser humilde y someterte a Cristo. Terminamos con Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias nuevamente por ella y te pedimos que en tu misericordia obres en nosotros para que el Evangelio no quede encubierto. Hay muchos que incluso aquí lo oyen cada domingo, y lo único que anhelan es el tiempo en que se acabe el culto para ir a sus casas y divertirse, hacer otras cosas.
Está encubierto el Evangelio para muchos, Padre, no solo aquí, sino en todo el mundo. Solo tu misericordia, tu poder, tu Espíritu viniendo sobre ellos les puede dar salvación. Te pedimos por todos los que no han entendido este enigma, por todos aquellos para los que está encubierto el Evangelio, que tú obres primero la salvación y ya después pues vendrá todo lo demás y ya no tendrá la menor importancia. Ayúdanos, Padre, ayuda nuestra debilidad, nuestra incredulidad, y si hay alguno aquí que no entienda el enigma del Evangelio, que tú le abras sus ojos, que pueda ver la necesidad de Cristo, porque necesita un Salvador, porque ha pecado y su fin es la muerte eterna. Obra, Padre, en tu misericordia, te lo pedimos por Cristo. Amén.